Hay un metal que China controla, que Estados Unidos necesita para defensa, que se usa en semiconductores, munición, herramientas industriales y energía solar, y cuyo precio fuera de China se ha disparado en menos de 2 años. Ese metal no es el litio, no es el cobre, no es el uranio, es el tungsteno, o también como lo conocemos en español, el wolframio. Durante muchos años el tungsteno fue uno de esos metales que casi nadie miraba. Me recuerda un poco lo que pasó con el estaño. No tenía grandes titulares, no aparecía en las conversaciones en inversores de materias primas, no era el metal de moda. Y durante mucho tiempo su precio parecía moverse dentro de un mercado pequeño, técnico y olvidado. Pero esto está cambiando. El tungsteno está pasando a ser un metal industrial de nicho a convertirse en un material estratégico. Y cuando un material pasa de ser simplemente industrial a ser estratégico, la forma de valorarlo cambia completamente. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. El tungsteno tiene dos características que lo hacen especialmente interesante. La primera es que tiene propiedades físicas casi únicas y la segunda es que la cadena de suministro está extremadamente concentrada, especialmente en China. Por un lado, hablamos de un metal difícil de sustituir y por otro hablamos de un mercado donde Occidente depende de forma muy fuerte, de un solo país para obtener y procesar ese material. Y en un mundo donde la seguridad de suministro, la defensa, los semiconductores, la inteligencia artificial, la transición energética y la relocalización industrial son cada vez más importantes, esa dependencia empieza a ser un problema. La tesis de inversión del tungsteno se puede resumir en una sola frase. Si Occidente necesita tungsteno trazable fuera de China antes de 2027, las pocas compañías capaces de producir, procesar o desarrollar tungsteno en jurisdicciones aliadas pueden pasar de ser proyectos olvidados a activos estratégicos. Así que hoy vamos a explicar qué es, para qué se usa, por qué el mercado se ha tensionado tanto desde 2025, qué papel juega China, por qué enero del 27 puede ser una fecha clave si Occidente puede cerrar el déficit de oferta y al final cómo podemos intentar ganar exposición al metal como inversor. Lo primero que hay que entender es que el tungsteno no es un metal fácil de seguir. Nos recuerda a tantos metales, ¿no?, de que su cadena no es del todo trazable, que no es del todo transparente como el uranio, no es transparente como el cobre o como el oro, sino que es mucho más difícil de seguir la pista a todas lo que se produce. No tiene un gran mercado de futuros líquido, no hay muchas compañías cotizadas con exposición directa, no hay un ETF puro que capture perfectamente la tesis y precisamente todas esas cosas pueden que lo hagan aún más interesante. Porque muchas veces las mejores oportunidades aparecen antes de que el mercado generalista entienda la historia. Así que puede que empezamos por lo básico, ¿no? ¿Qué es el tungsteno y por qué importa? El tungsteno es el metal que aguanta donde otros metales fallan.
Aguanta calor extremo, aguanta desgaste, aguanta presión, tiene una densidad muy alta, es extremadamente duro y tiene el punto de fusión más alto de todos los metales, por encima de 3400 grados Celsius. Por eso se utiliza en herramientas de corte, en maquinaria industrial, en minería, en petróleo y gas, en defensa, en aeroespacial, en electrónica, semiconductores, en equipos médicos y nuevas tecnologías vinculadas a la transición energética. Su aplicación más industrial es el carburo de tungsteno, que es esencial para herramientas de corte, brocas, piezas de desgaste, mecanización de metales, perforación de minería y equipos industriales que trabajan en condiciones extremas. Si lo ponemos fácil, ¿no? Si queremos cortar, perforar o mecanizar materiales muy duros durante mucho tiempo, necesitamos algo como el tungsteno. Hay sustitutos, ¿no? En algunas aplicaciones. Cerámicas avanzadas, diamante policristalino, que muchos ya sabéis que es el material más duro, nitruro de boro cúbico o otros materiales más técnicos. Pero en muchos casos no ofrecen el mismo equilibrio entre dureza, resistencia, coste, ¿no? Durabilidad y rendimiento. Por eso el tungsteno no siempre es imposible de sustituir, pero sí es muy difícil de sustituir sin perder prestaciones o pagar más. Y esa es la clave, ¿no? De alguna forma, porque un material estratégico no es solo aquel que se usa mucho, es aquel que si falta puede romper una cadena de valor que va más allá del metal en sí. Si no tienes tungsteno, no solo sube el coste de una herramienta, puede afectar a la producción de piezas industriales, componentes aeroespaciales, sistemas de defensa o semiconductores avanzados. En defensa, el tungsteno es especialmente importante. Su densidad y dureza lo convierten en un material clave para municiones perforantes, penetradores cinéticos, componentes de misiles, contrapesos, blindajes y sistemas de protección contra la radiación. En muchas aplicaciones militares, el tungsteno se utiliza porque puede concentrar mucha masa en poco volumen y soportar esas condiciones extremas de presión, de temperatura que hemos dicho al inicio. Y aquí creo que aparece una de las ideas importantes del capítulo que ya lo hemos dejado entrever, es que el tungsteno no tiene un mercado enorme. Y es precisamente por ser un mercado pequeño y líquido y concentrado, un aumento relativamente moderado de la demanda puede mover muchísimo el precio. Y es que, ya os lo digo, me recuerda mucho un poco um, al estaño en su momento. En cobre, una nueva aplicación puede perderse dentro de un mercado gigantesco, en cambio en el tungsteno no. Una compra de defensa, una restricción de China, un problema de inventarios o un nuevo uso industrial puede mover el equilibrio mucho más rápido de lo que se movería en un metal mucho más grande. Ahora bien, la historia del tungsteno no se entiende solo por la demanda, se entiende sobre todo por la oferta. Y la oferta tiene un nombre: China. China controla alrededor del 80% de la producción minera global de tungsteno y proporciona todavía más importante y una proporción, perdón, todavía más importante del procesamiento intermedio. Esto significa que China no solo domina el mineral, sino que también domina el paso de convertir ese mineral en algo útil para la industria. Y creo que ese es el verdadero cuello de botella, que seguramente se puede expandir a muchos otros metales. Sabemos de que el cobre también pasa, que gran parte de ese refinamiento va a China y pasa con muchos otros metales, pero cuando es un mercado tan pequeño y hay una proporción tan disparada, pues esto es aún mucho, se genera un desequilibrio mucho más grande. Como hemos dicho, no basta únicamente en extraer el tungsteno. Hay que convertir el mineral en productos intermedios como APT, óxidos de tungsteno, polvos metálicos o el mismo carburo de tungsteno que hemos dicho. El APT o el paratungsteato de amonio es uno de los productos de referencia en el mercado. Muchas veces cuando se habla del precio del tungsteno, se habla realmente del precio del APT, expresado en dólares por toneladas, ¿no? Por tonas métricas. Ah,
pero que hay que ser prudentes siempre. El mercado del tungsteno no tiene una serie pública tan clara y homogénea como otros metales. Hay referencias al óxido de tungsteno, al APT, precios de Rotterdam, precios ex-China, datos puntuales de agencias o compañías, pero eso no debemos presentar los precios como si fuera una curva perfecta y transparente como lo es en los metales mayoritarios. Lo que sí podemos decir es que la señal del precio es muy clara. El tungsteno ha cambiado de régimen. Durante años los precios estuvieron deprimidos. Eso hizo muy difícil de justificar nuevas minas fuera de China. Muchas operaciones de Occidente cerraron, quedaron paradas o no pudieron atraer al capital. Una industria en destrucción acelerada porque China pues tiene unos precios subvencionados que Occidente entonces no puede competir. Pero desde 2025, con los controles de exportación chinos y la reducción de la disponibilidad fuera de China, el mercado se ha tensionado de forma muy alarmante. Las referencias públicas muestran este cambio. Los precios del óxido de tungsteno en Rotterdam estaban en niveles mucho más bajos en 2020 y fueron subiendo hasta 2025. Después, en 2026, las referencias spot de APT fuera de China se han movido a niveles mucho más altos, con datos publicados que hablan del precio cerca de $1.100 por tonelada hemática a comienzos de año, por encima de los $2.000 en algunos momentos o incluso referencias cercanas o superiores a los 3.000 en el mercado spot. El número exacto puede variar según la fuente y según el producto, pero el mensaje es el mismo. El mundo físico, el mercado físico, por fuera de China, se está tensionando. Y esto nos dice varias cosas. Nos dice que los compradores occidentales están compitiendo por el material disponible. Nos dicen que la liquidez del mercado spot se ha reducido. Nos dicen que los inventarios se han vuelto más importantes y también nos dicen que el tungsteno ha dejado de comportarse como un material industrial tranquilo. Pero, ¿por qué ha pasado esto? La primera razón es China. En febrero del 25, China introdujo requisitos de licencia de exportación para varios productos relacionados con el tungsteno. Eso no significa necesariamente que China deje de exportar para siempre, pero sí significa que el mercado ya no puede asumir que el tungsteno chino estará disponible siempre, en cualquier volumen y en cualquier precio. Y esto es lo que venimos diciendo desde hace muchos años en este podcast, de que China está controlando la cadena de valor de los metales, de los minerales, y por lo tanto en el momento en que ellos elijan, pueden hacer un squeeze del metal fuera de China, implicando una subida de precios que evidentemente va a favorecer a las mineras, pero va a desencadenar en una subida de precios generalizada en la cadena de valor de los productos finales de ese metal. Además, China tiene sus propios problemas internos. Las leyes de mineral en zonas históricas han bajado. También hay más regulación ambiental y más control sobre cuotas de producción. En 2025, las cuotas mineras chinas se redujeron para preservar recursos domésticos y priorizar el uso de tungsteno en manufactura avanzada, semiconductores y aeroespacial. Es decir, China no solo controla el suministro, también tiene incentivos para guardar más material para su propia cadena industrial. Y aquí llegamos al segundo punto o el segundo gran punto de tensión, que será 1 de enero del 27. La fecha no es una anécdota, sino que es uno de los grandes catalizadores de la tesis. El 1 de enero del 27, las reglas de compra de defensa en Estados Unidos van a prohibir ciertos materiales de tungsteno si su cadena de suministro incluye minería, producción, refinado o procesamiento en países considerados cubiertos, como China, Rusia, Irán o Corea del Norte. Esto cambia mucho la tesis, porque no basta con cambiar la factura, no basta en cambiar el productor final o el distribuidor de Occidente, no basta en que el último paso ocurriera en un país aliado, que es lo que suele pasar, ¿no? En que se está blanqueando pues, ciertas materias primas de países que está prohibido exportar. La norma no utiliza literalmente la expresión trazabilidad hasta la mina, pero en la práctica exige algo muy parecido.
Si tienes que demostrar que el tungsteno no fue minado, refinado o separado en un país cubierto, necesitas una trazabilidad muy profunda de la cadena. Hay que entender de dónde viene el mineral, dónde se concentró, dónde se convirtió en APT, dónde se transformó en óxido o dónde se produjo el polvo metálico y dónde se fabricó el componente final. Y esto deja de fuera de cumplimiento una parte importante del inventario comercial existente. Por eso, 2027 es una especie de precipicio regulatorio. El sector de defensa estadounidense no puede esperar hasta el último día para buscar suministro compatible. Tiene que prepararse antes, y eso explica por qué compradores, gobiernos y compañía están intentando asegurar suministro occidental trazable antes de que la restricción entre en vigor. También hay que añadir un matiz. La norma contempla excepciones para material reciclado, pero incluso ahí la trazabilidad sigue siendo clave. No basta con decir el tungsteno viene de scrap, viene de trozos que he podido demostrar que era chatarra, ah, pero se tiene que demostrar que esa chatarra no se originó en países cubiertos y que el procesamiento posterior cumple con las reglas. Así que puede que lleguemos a la parte más importante o la idea más importante del capítulo. En tungsteno, tener recurso no es suficiente. O sea, tener el material no es suficiente. No basta con tener tungsteno en el suelo, no basta con tener un buen depósito, porque no basta únicamente con tener la mina. El cuello de botella no está en extraer la roca, está en convertir ese concentrado de productos intermedios aceptables para la industria, APT, óxidos, polvo metálico o carburo. Si una compañía extrae tungsteno en un país aliado, pero después necesita enviarlo a China para procesarlo, no ha resuelto completamente el problema estratégico. Y por eso la nueva prima de valor no estará solo en quien tenga recursos, estará en quien pueda entregar material trazable procesado fuera de China y aceptable para las cadenas occidentales. Esa es la tesis real. La pregunta ya no es simplemente quién tiene tungsteno, el precio de tungsteno está muy bajo, tenemos una industria en destrucción, sino que la pregunta es quién puede entregar un tungsteno trazable y procesable en una cadena occidental antes de que llegue la nueva oferta. Ahora bien, ¿puede Occidente producir suficiente tungsteno? La respuesta corta es no, al menos no rápidamente. Sí hay proyectos importantes. El más relevante es en Sangdong, en Corea del Sur, operado por Almonty Industries. Sangdong es uno de los mayores activos de tungsteno fuera de China y se está convirtiendo en un proyecto estratégico para la cadena de suministros occidental. Tiene buena ley, escala y un plan de expansión que podría convertirse en una fuente clave de tungsteno no chino. A plena capacidad, Sangdong puede cubrir una parte muy relevante de la demanda de no China. La primera fase está diseñada para procesar cientos de miles de toneladas de mineral al año y producir miles de toneladas de concentradas de tungsteno. La segunda fase, prevista para 2027, podría aumentar significativamente esa capacidad. También tenemos EQ Resources con activos como Carbín en Australia o Barrueco Pardo en España. Carbín es interesante porque combina minería con reprocesamiento de materiales históricos y uso de clasificación por rayos X, con precios altos, incluso residuos antiguos o materiales de menor ley pueden volverse económicos si se procesan con la tecnología adecuada. Barrueco Pardo, por su parte, es uno de los activos relevantes para el suministro europeo. En Canadá destaca Mactung de Firwit Metals. Es uno de los proyectos de tungsteno de mayor calidad en Norteamérica, con un recurso importante y una jurisdicción muy atractiva desde el punto de vista estratégico. Y también está Pilot Mountain en Guardian Metals Resources en Estados Unidos, un proyecto que puede ganar importancia por su localización, apoyo estratégico y posible conexión con el sector defensa. Hay otros nombres como Tungsten West en Reino Unido o el Moto en Abejonar, que también aquí en España, que también es un gran proyecto de tungsteno. Pero hay que ser realistas. La minería no responde en 6 meses. Un proyecto Greenfield puede tardar 5, 6, 7 años más desde el descubrimiento hasta la producción. Si estamos
en uno que sea un brownfield o que ya haya exploración, pues puede tardar aún algunos años. No será cosa de únicamente 6 meses. Los permisos son lentos, la metalurgia del tungsteno es compleja, la financiación no siempre es fácil. Y además, como hemos dicho, no basta con tener la mina, también necesitas esa capacidad de procesamiento, que es uno de los grandes cuellos de botella. Occidente necesita minas, pero también necesita procesamiento. En paralelo, el reciclaje juega un papel relevante. Una parte importante del suministro global de tungsteno viene de material reciclado, herramientas de carburo usadas, scrap industrial y residuos de fabricación. Esto es positivo porque el tungsteno es valioso y muchas industrias ya reciclan sus herramientas, pero el reciclaje no puede resolverlo todo. Primero, porque depende de cuánto material usado esté disponible. Segundo, porque recuperar tungsteno de ciertos productos es difícil o poco económico. Tercero, porque convertir scrap en APT o en productos de alta pureza puede ser intensivo en energía y en coste. Y cuarto, porque incluso el material reciclado necesita trazabilidad si se quiere vender a cadenas sensibles como defensa. El reciclaje ayuda, pero no elimina la necesidad de nuevas producciones mineras y procesamiento occidental. Pasemos ahora a la demanda, si acaso. Históricamente, la demanda de tungsteno se movía con la industria global. Si había más construcción, más fabricación, más minería y más mecanización, se consumía más carburo de tungsteno. Si la economía se frenaba, la demanda también se debilitaba. Pero desde el 25 al 26 estamos viendo algo diferente. La demanda ya no depende solo del ciclo industrial tradicional. Hay nuevos sectores que están añadiendo presión. El primero es la energía solar. La industria fotovoltaica está usando cada vez más hilo de tungsteno ultrafino para cortar obleas de silicio. Estos hilos permiten reducir pérdidas de material, mejorar eficiencia y cortar con más precisión. Hay evidencia clara de que esta aplicación está creciendo, aunque conviene no sobreprecisar su peso exacto porque las series públicas abiertas no son perfectas. El segundo sector es el del semiconductor y el hardware de inteligencia artificial. El tungsteno se usa en aplicaciones donde importan la estabilidad térmica, la conductividad, la resistencia a altas temperaturas y la fiabilidad. En chips avanzados, centros de datos y sistemas de gestión térmica, el tungsteno puede jugar un papel cada vez más relevante. El tercero es el sector de defensa. La reposición de municiones, el rearme en Europa, las tensiones geopolíticas y la necesidad de material de alta defensa y alto rendimiento están aumentando el interés por el tungsteno. Y la demanda puede ser menos sensible al ciclo económico que la demanda industrial tradicional. Por lo tanto, la tesis de demanda no solo la economía crecerá y se usará más tungsteno, la tesis es más profunda. El tungsteno está entrando en sectores donde la seguridad de suministro importa tanto o más que el precio, como pasa con el uranio, y eso cambia la forma de negociar. En un mercado normal, el comprador busca el menor precio e incluso puede ir antes si considera que el precio es demasiado elevado a buscar un sustituto. En un mercado estratégico, el comprador busca suministro seguro, trazable y en este caso, y gracias a las nuevas normas que van a entrar en 2027, alineado geopolíticamente. Esto puede permitir que productores occidentales cobren una prima frente al material chino, incluso con costes mucho más altos. Esto también es una de las claves de la tesis de inversión. Muchos proyectos occidentales no eran atractivos con precios bajos, pero con precios mucho más altos la economía cambia completamente. Un proyecto que parecía marginal puede convertirse en rentable, y una empresa que antes parecía poco interesante puede transformarse en un activo estratégico. Aquí aparece el apalancamiento operativo. Cuando el precio supera el punto de equilibrio, cada dólar adicional puede ir en gran parte a margen. Por eso las acciones de compañía de tungsteno pueden moverse de una forma muy violenta en un ciclo alcista. Pero antes de hablar de acciones, hay que hacerse una pregunta. ¿Qué escenario de precio estamos comprando? Porque no es lo mismo invertir en tungsteno pensando que el precio se mantendrá extremo durante años que invertir pensando en que estamos en un pico temporal por bajos
inventarios y tensión geopolítica. Pues aquí nos podemos imaginar tres escenarios y cada uno tiene que entender cuál le suena mejor. En un escenario bajista, China relaja las licencias de exportación, aparecen excepciones regulatorias, la demanda industrial se debilita y los precios bajan hacia niveles más normalizados. En un escenario, solo sobrevivirán bien los proyectos de buena ley, buenos costes, buena infraestructura y balances sólidos. Por lo tanto, estamos diciendo que esta tesis tiene un espacio temporal corto y por lo tanto deberíamos invertir en aquellos proyectos que se pueden poner en una mejor posición en un corto periodo de tiempo, donde ya pueden entrar en funcionamiento, pueden tener alta ley o precios competitivos, porque siempre Occidente va a pagar un premio y eso seguramente no le va a importar dadas las normas de 2027. En un escenario base, China mantiene el control. La norma de 2027 obliga a mayor trazabilidad y Shandong ayuda a cubrir parte de la demanda, pero no satura el mercado. En este escenario, productores occidentales de calidad pueden generar buenos márgenes y los mejores desarrolladores pueden ganar valor estratégico. En un escenario alcista, China endurece controles, defensa aumenta compras, los inventarios siguen bajos y los proyectos nuevos se retrasan o no tienen problemas. O sea, Shandong ayuda a cubrir menos de lo que se suponía. Los compradores occidentales compiten por un suministro trazable. En este escenario, el tungsteno puede seguir cotizando con una prima muy elevada. Es más, en llegados a 2027, puede que el precio que ahora estamos viendo sea mucho menor del que puede venir. Y las compañías con producción o capacidad real de entrega pueden beneficiarse de forma muy importante. Y ahora sí, hablemos de exposición. ¿Cómo puede un inversor intentar ganar exposición al tungsteno? Podemos dividir el universo en tres grandes grupos. El primer grupo son los productores o casi productores. Aquí entran compañías como Almonty Industries y EQ Resources. Son los nombres más directos y seguramente más conocidos para beneficiarse de un precio alto y de la necesidad de suministro no chino. Almonty tiene Shandong, que puede ser el gran activo estratégico fuera de China, y EQ Resources tiene producción y activos en Australia y en España. El producto te da más exposición al precio actual y más cercanía a la caja. Si el precio del tungsteno se mantiene alto, pueden beneficiarse antes. Pero también tienen riesgos operativos, ramp-up, coste, recuperación, financiación, cumplimiento de la producción y ejecución. En el segundo grupo son desarrolladores estratégicos. Aquí están compañías como Firwood Metals, um, Guardian Metal Resources, Tungsten West o proyectos en Norteamérica como American Tungsten. Estos activos pueden no generar caja hoy, pero pueden ganar mucho valor si Occidente necesita proyectos trazables y si gobiernos, defensas, empiezan a firmar acuerdos de apoyo y financiación off-take. El desarrollo te da más opcionalidad estratégica, puede multiplicar más, pero necesita financiación, permisos y construcción. Evidentemente es mucho más riesgo, pero también más apalancamiento. Un buen estudio de factibilidad, un permiso, financiación pública o el apoyo del Departamento de Defensa con un consumidor industrial puede cambiar completamente la percepción del mercado. El tercer grupo es la clase de reestructuración o restart. Son proyectos que ya existieron, tuvieron problemas, cerraron o funcionaron en un entorno de precios bajos, pero que ahora pueden volver a tener sentido con precios mucho más altos. Aquí hay que tener cuidado, porque un precio alto no soluciona una mala metalurgia, un mal diseño, un balance débil o un mal management, pero puede crear oportunidades si el principal problema era el precio del metal y no la calidad del activo. Aquí estamos hablando de proyectos en los cuales pues, no son económicamente viables y por lo tanto con un precio alto pasan a ser económicamente viables. Por lo tanto, de algo que vale cero, algo que vale algo, su valor incrementa de forma exponencial. Ah, por tanto, el productor, disculpa,
te da más visibilidad, te da seguramente más seguridad, una exposición más temprana. El desarrollador te da más opcionalidad y el restart te da mucho más apalancamiento, pero también un riesgo operativo mucho más grande. Y hasta aquí está la parte fácil, entender por qué el tungsteno importa, pero ahora viene la parte difícil, invertir en tungsteno. ¿Qué debe mirar el inversor? Primero, la trazabilidad. Después del 1 de enero del 27, poder demostrar el origen del tungsteno será clave para el mercado de defensa estadounidense. No bastará con tenerlo, habrá que demostrar qué países tocan la cadena de suministros. Segundo, la capacidad de procesamiento. Una mina sin ruta fuera de China hacia ATP, óxidos, polvo, carburo no resuelve completamente el problema estratégico. Tercero, la fase del proyecto. No es lo mismo un producto que es un explorador, un productor que un explorador temprano. El productor tiene menos upside relativo, pero más visibilidad a corto plazo y seguramente un mayor movimiento en este corto plazo. En cambio, el desarrollador puede multiplicar más, pero necesita financiar, permitir y construir. Cuarto, jurisdicción. El tungsteno está en Corea del Sur, España, Australia, Canadá, Estados Unidos o Reino Unido. Puede tener mucho más valor estratégico que en otros metales. Quinto, acuerdos comerciales. Upstake, financiación pública, apoyo de defensa, socios industriales o inversiones de compañías tecnológicas pueden ser catalizadores muy importantes. Sexto, coste y ley. Con precios muy altos, todo parece bueno y todo va a subir, pero depende de los escenarios, el precio puede bajar y solo los activos con buena ley, buen coste y buena infraestructura van a sobrevivir. Séptimo, equipo y metalúrgica. La minería de tungsteno no es simple, la metalurgia importa mucho. No basta con tener un recurso, hay que convertir ese recurso en concentrado y después en productos que la industria pueda comprar. Y octavo, el balance. Una gran tesis puede destruir mucho valor si la compañía necesita financiarse en un mal momento o diluir excesivamente al accionista. Y seguramente aquí es donde muchos inversores se equivocan, confundan una buena historia con una buena inversión. El tungsteno, que sea el tungsteno estratégico, no significa que cualquier compañía de tungsteno sea buena, ni significa que debemos enamorarnos de todas las compañías porque vayan a subir. Que el precio suba no significa que los proyectos sean financiables. Que Occidente necesita suministro no significa que todos los desarrolladores de Occidente vayan a llegar a producción. La tesis es atractiva, es evidente, como todas las que ponemos aquí, pero no es gratis para todas las compañías. ¿Qué puede salir mal en este tipo de tesis? Pues muchas cosas. Primero, la demanda industrial puede debilitarse. Si la economía global entra en recesión, la demanda de herramientas de corte, maquinaria y componentes industriales puede caer. Segundo, China puede cambiar su política, aunque sea únicamente para molestar a Occidente y no permitir que cubrir su cadena de suministro y poder volver a hacer la misma jugada en unos años. Puede restringir más sus exportaciones o también puede relajarlas, ¿no? Si quiere estabilizar los precios y presionar esos competidores. Tercero, el reciclaje puede aumentar. Con precios altos aumenta el incentivo para reciclar más material. Cuarto, puede haber sustitución tecnológica en algunas aplicaciones. Muchos usos del tungsteno es difícil de sustituir, pero no imposible en todos los casos. Quinto está en la ejecución. Muchos proyectos de tungsteno tienen historias complicadas. CAPEX alto, metalurgia difícil, retrasos y financiación compleja. Un precio alto ayuda, es evidente, pero no convierte automáticamente un mal proyecto en una buena mina. Y sexto está la valoración. Cuando una materia prima sube mucho, algunas acciones pueden descontar demasiado el éxito o este precio futuro que prevén que va a llegar en 2027. Hay que diferenciar entre compañías que ya producen, compañías que pueden producir, compañías que solo tienen narrativa y siempre aplicar un descuento o un porcentaje de la valoración dependiente del estado en el que esté. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El tungsteno
ha dejado de ser un material industrial aburrido. Hoy está en el centro de varias megatendencias: seguridad de suministro, rearmes, semiconductores, inteligencia artificial, energía solar, manufactura avanzada y competencia geopolítica. China controla la mayor parte de la producción y procesamiento. Occidente necesita suministro trazable. Estados Unidos tiene una fecha clave: enero del 2027 para defensa. La oferta que viene de China va a seguir estando allí, pero no la va a poder usar Occidente. Y la oferta que viene de fuera de China no puede crecer rápidamente. La demanda está creciendo en sectores donde el rendimiento y la seguridad importan tanto como el precio. Esto crea una tesis muy clara: el tungsteno está pasando de ser valorado como commodity cíclica a ser valorado como material estratégico. Y cuando esto ocurre, la prima no solo va al metal, también va a ir a las compañías que controlan minas, procesamiento y cadenas de suministro fuera de China. Para inversor, la pregunta ya no es simplemente quién tiene tungsteno en el subsuelo. La pregunta es quién puede entregar tungsteno trazable, procesable, financiable y alineado con las cadenas de suministro occidentales antes de que llegue la nueva oferta. Esa es la oportunidad, pero también es el riesgo. Porque el mercado necesita tungsteno, pero no todos los proyectos llegarán a producción. La selección de activos, jurisdicción, equipos, rutas de procesamiento y estructuras de financiación serán claves. El tungsteno no necesita convertirse en el nuevo litio para ser una buena tesis, y ya sabemos qué pasó con la burbuja del litio, así que no lo deseamos. Solo necesita que Occidente descubra que no puede defenderse, fabricar ciertos chips o mantener cadenas industriales dependiendo casi por completo de China. Occidente necesita poder tener sus propias materias primas. Si la tesis se confirma, los próximos años podrían ser muy interesantes para el tungsteno, pero como siempre en minería, la diferencia entre una buena historia y una buena inversión estará en la ejecución. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.